Vamos a comenzar la clase. Hoy vemos integrales curvilíneas. Para esto necesitamos hacer un repaso de integrales, así que voy a anotar algunas fórmulas básicas que deberíamos ir recordando. Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿nuevo tema? Sí, nuevo tema. Buen día, Diego. Bien, entonces para definir nuestras fórmulas vamos a considerar que K es una constante, es decir, cualquier número. U va a ser una función que depende de X, pero en este caso la condición que se le da que sea una función lineal. ¿Qué significa eso? Que la X o la variable está elevada siempre a 1. Por lo tanto, vamos a anotar la primera fórmula, la integral de una constante cualquiera. Número 2, la integral de una potencia. Número 3, la integral de 1 sobre X. Número 4, la integral de la exponencial. Número 5, la integral de la función trigonométrica o de una función potencia, en este caso a la X. Número 6, la integral de la función trigonométrica, seno. La integral de la función coseno. En este caso, la integral de cualquier constante, de cualquier número, ¿a qué es igual? ¿A cero? Cero. Eso es en derivadas. Ah, En integrales es la misma constante por la variable. Y aparte que se suma una constante arbitraria. La integral de x a la n, x más elevado a n más 1 sobre n más 1. La integral de 1, bueno, esta fórmula solamente se usa cuando n es distinto de menos 1. Si n fuera igual a menos 1, tendríamos división entre 0, porque al decir n más 1 sería menos 1 más 1 sería 0. Es decir, en esta situación, si usted lo pone a la inversa, tendríamos x a la menos 1. Entonces acá no puedo aplicar la fórmula 2 porque tendría una división entre 0. Para esta situación se usa logaritmo natural de la variable x más una constante. La integral de la exponencial, lo mismo e a la x más la constante. La integral de una función potencia sería lo mismo dividido entre el logaritmo natural de a más la constante. La integral de seno menos coseno de x más la constante. La integral de coseno es seno de x más la constante. Ahora aquí, ¿qué pasa si en lugar de x aparece una u y esa u es justamente una función lineal? Por ejemplo, número 7, número 8 vamos a anotar. Bien, en estos casos donde en vez de que aparezca una x aparece e a la u, es decir, una función lineal, para poder integrar esta expresión es lo mismo e a la u sobre la derivada de u' más la constante.
Aquí la integral de a la u diferencial de u va a ser entonces a la u sobre u' por logaritmo natural de a más la constante. La integral de seno sería seno de u por diferencial de u, vendría a ser igual coseno de u sobre la derivada del ángulo más la constante. La integral de coseno de u diferencial de u va a ser seno de u sobre la derivada del ángulo más la constante. Luego también podríamos anotar como número 12 si yo tengo f de x en el numerador y justamente veo que en el denominador es su derivada, para poderlo hacer inmediatamente y no buscar algún método, aplicamos logaritmo natural de la función f de x más la constante. Esta es una fórmula muy, a veces que nos ayuda a evitar hacer algún método de integración. Luego, bueno, acá ustedes van a buscar en internet tablas de integración, van a encontrar bastante. Yo les estoy anotando las más usuales, las más que, bueno, ustedes deberían de al menos manejar estas 12 fórmulas. Y aparte que las propiedades también son importantes anotar. Con respecto a las propiedades, tenemos que hay dos que resaltan. Si tenemos acá la suma o diferencia de dos funciones, aplicamos la distributiva de reparto por la izquierda por la derecha. Diferencial de x más menos la integral de g de x por el diferencial de x. Luego la siguiente sería la integral de k veces una función. Quiere decir que si hay una constante multiplicando a una función, la constante puede salir afuera de la integral. Bien, eso sería lo más básico. Y algo importante, el teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo está definido como la integral de a b de la función f de x diferencial de x es igual, una vez que integramos, debemos evaluar los límites. Quiere decir, evaluamos límite superior menos el límite inferior. Esto es importante y esto es lo que vamos a aplicar para integrales definidas e indefinidas. En integración ustedes tienen que recordar que cuando ustedes ven esto, este símbolo de la integral, f de x, diferencial de x, y acá también si ven este símbolo, pero que está con límites, a la primera se la llama integral, esta es una integral indefinida. Y cuando ustedes vean los límites superior e inferior se llama integral definida.
Esa es la diferencia de las integrales. Bueno, para nuestro caso, en integrales curvilíneas, en integrales múltiples, que vamos a ver el siguiente tema, vamos a trabajar con integrales definidas. Muy bien, entonces copien, les espero 5 minutos.
Bien, nos vamos al primer ejemplo. Entonces, en el primer inciso nos piden integrar. A manera de recordar las propiedades, podríamos ir separando esto, término a término, la integral de t a la cuarta por el diferencial de t. No se olviden, hay estudiantes que son un poco desordenados, colocan la integral pero se olvidan de la diferencial, es decir, la integral con el diferencial van de la mano, no puede ir solamente la integral. Ya, entonces ahí estamos distribuyendo para cada uno de los términos. Sabemos que por propiedades todo numerito puede salir adelante, entonces yo puedo escribir esto de esta forma. Por el diferencial de t más la integral de t a la 2/3 diferencial de t. Entonces, ¿cuál es la integral de t a la cuarta? ¿Qué fórmula voy a aplicar? Una variable elevado a un exponente. ¿A quién se parece? ¿La 1? ¿La 2? Lado. La 2. La 2, es correcto. Entonces, ¿qué le va a pasar al 4? Se le va a sumar 1, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Como resultado sería t a la quinta sobre, Quinta. ya, menos 10 t a la cuarta sobre 4, Cuarta. más, ¿qué le pasa a 2/3? ¿Cuánto llegaría a ser todo esto? 5/3, correcto. ¿Por qué 5/3? Porque le estás sumando 1. 2/3 más 1, 5/3. Y una vez que han terminado de integrar, le suman la constante. ¿Ya? Ya estuvo. Eso es todo. Para integrar la segunda integral, nosotros necesitamos convertir esto que ven acá. Son dos términos. ¿Ya? Es un binomio. Por lo tanto, ustedes tienen que desarrollar primero el binomio antes de aplicar las fórmulas, porque no hay ninguna que tengas una expresión acá abajo elevado a un número y que directamente te diga tienes que hacer esto. Acá no se aplica como en derivadas la regla de la cadena. Aquí no hay una fórmula que te ayude a hacer eso. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es decir A más B, recordar esto. A al cuadrado, esto es A al cuadrado más el doble de primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, desarrollando, para nosotros sería el primero al cuadrado, va a ser 4x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo sería 4x al cubo, y el segundo al cuadrado que sería x a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Ahora, procedemos a integrar. Ustedes pueden separar. Todo número puede salir adelante. Bien. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. La integral de x al cubo, x a la cuarta sobre 4. La integral de x a la cuarta, x a la quinta Quinta. sobre 5 más la constante. Listo. Este es el resultado. Cada vez que integren integrales indefinidas, como ven acá, son integrales indefinidas, al final se debe sumar una constante. ¿Cuál es la diferencia en que yo tenga que integrar una integral definida? Van a ver que no es necesario sumar ninguna constante. Integramos normal, que nos quedaría la integral de 5x a la... En este caso simplemente va a estar elevado a 1 y eso se va a considerar como x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Luego, ¿En que la cuarta sería? X a la cuarta. luego sería x a la cuarta, ¿correcto?
x a Sobre la 3. cuarta más x a la cuarta sobre 4. Sobre 4. Y luego evaluamos el límite. Una vez que hemos terminado, pongan una raya y vamos a evaluar cuando x toma el valor de 2 y cuando x toma el valor de 3, ¿sí? Entonces, primero vamos a reemplazar, como dice el teorema fundamental, estamos en esta parte. Has integrado, ahora evalúas el límite superior menos el límite inferior. Entonces quedaría de la siguiente manera, 5 medios, donde vea x, voy a reemplazar 3 y 3 está elevado al cuadrado, más un cuarto, lo voy a reescribir esta parte, por 3 elevado a la cuarta. Ya terminé con el límite superior, ahora con el inferior. Lo mismo donde vea x, voy a poner acá un corchete, 5 medios, porque el menos es para todos los términos que están ahí. Entonces 2 al cuadrado más un cuarto, estoy reescribiendo por 2 a la cuarta. Entonces todo esto ustedes en su calculadora y acá les va a salir un número, a diferencia de las integrales indefinidas que acá ustedes tienen que sumar una constante y aquí les tienen todo en términos de la variable. En cambio, cuando es una integral definida, todo esto es un número. Ya, entonces pongan todo eso en su calculadora y veamos cuánto les sale. $42,75 me sale el primero. En el primero, ¿cuánto? 42,75. Ya, sumándolo todo o restando luego, pon menos paréntesis y haz esta operación para tener un solo resultado. Por favor. Eso genera el uno va con más, el otro con el menos, ¿no? Todo lo que está con negro es positivo y lo que está con celeste hay un menos que le está afectando. Entonces tienen que poner ahí un paréntesis o algo. O distribuir el signo. Restándolo todo me sale, ingeniera, 28,75. 28,75. Sí. Ya, muy bien. Verifiquen que eso sería el resultado para el inciso C. ¿Bien? ¿Sí? ¿Correcto, Diego? Sí. Buenísimo. Muy bien, jóvenes. Copian el siguiente ejemplo es para ustedes, así que a practicar.
Confirmen si ya lo tienen. Un rato, ingeniera, por favor. Muy bien, espero. Ya te ingeniera, gracias. Bien, ¿los demás ya lo tienen? Sí. Bien, pasamos a la participación en clase. Desarrollen esto. El ejemplo A y B. Tienen exactamente, son las 7:48. Vamos a poner hasta las 7:55 lo vamos a revisar. Mandan al grupo. Inge, vamos a pasar en la tarde. Yo creo que no, porque podemos pasar hasta las 9 hoy día. Claro que después yo tengo otra clase a partir de las 9, pero ya quedaría media hora, entonces creo que no conviene mucho volver en la tarde. Prefiero quedarme hoy hasta las 9 con ustedes para no volver en la tarde. Está bien, ingeniera. Sí, bueno. Está muy bien.
Nadie ha enviado sus ejemplos. ¿Qué pasó? ¿Podemos mandar, ingeniero? Claro, envíen, ya es hora. Si no hay mucho que hacer, vamos. Bien, la integral, bueno, si nadie envía, yo continúo el avance, ¿sí? No puedo esperar mucho. Bien, Diego, vamos a revisar cómo le fue. Después de que resuelvo o cuando ya empiezo a resolver, ya pues nadie tiene que enviar, ¿no? Ya no será considerado. Simplemente acá tendríamos que separar uno por uno. Y esto nos quedaría la integral de e a la x por diferencial de x más la integral de seno de x por diferencial de x más 20 por la integral de coseno de x diferencial de x. Mirando las fórmulas, sabemos que la integral de e a la x es la misma. La integral de seno es coseno de x. La integral de coseno sabemos que es seno de x. Y con eso se termina el inciso A. Esa es la integral. ¿Sí? En el otro caso tenemos bueno, al momento de integrar, puedes distribuir como gustes, aunque yo ya lo hice directo acá para no estar separando y todo esto. Y ponemos de una vez todo, 4x al cubo sobre 3, x a la cuarta sobre 4 menos 20x. Y con esto ya hemos integrado sin necesidad de estar separando. Pueden hacer eso. Cuando ya van agarrando ritmo, ya no va a ser necesario separar, así como lo hacemos uno por uno. Ya ustedes saben, ¿no? Que la integral de toda constante, si está en producto, puede salir delante y listo, ¿no? Entonces acá x que va de 1 hasta 3. Bien, entonces, ¿qué nos queda? 4 tercios, evaluamos 3 al cubo más un cuarto, 3 a la cuarta menos 20 por 3, límite superior. Luego pongo un menos, voy a poner un paréntesis y evaluamos el límite inferior. 1 al cubo más un cuarto, 1 a la cuarta menos 20 por 1. Entonces aquí no sé cuánto le sale. Ingeniero, disculpe, cuando el 20 está solito se le pone como 20x. Claro, ¿cuál es la integral de una constante? Se le La fue. misma constante. ¿Uno? No, la No, misma constante. la La misma misma constante constante. más. Sí. ¿Sí? La integral de 5 diferencial de x va a ser 5x. La misma constante por la variable. Se equivocaron ahí, creo. Sí. Muy bien, ahora ya está. Correcto. Lo contamos como cero y como en derivadas. Ya terminé de hacer en la pizarra, no voy a revisar si siguen enviando. Sé hasta dónde voy a revisar en esta actividad. Por algo pongo el límite, ¿sí? Y ustedes si no cumplieron, pues no importa. Yo pongo el dedo arriba, eso significará
que ya no pueden enviar. Y si envían no hay problema, pero ya no lo voy a considerar como participación en clase. Bien, con esto vamos a entrar ahora al tema que sería integrales curvilíneas. Bueno, ya ustedes tienen que empezar a practicar un poco más, buscar ejemplos, repasar lo que es cálculo 1, porque todo el mundo ha visto integrales en cálculo 1. Van a tener que repasar por su cuenta los métodos de integración, método por sustitución, por partes, porque eso ya no voy a... No, el tiempo no nos da para hacer ese repaso. Entonces ustedes van a tener que estudiar. Está bien, ingeniera. Métodos de integración, dijo, ¿no? Sí, método de integración. Algo más, Inge, para que vayamos Sustitución repasando. también. Solo las tablas, supongo, memorizar. Sí, básicamente estos tres métodos, más bien les voy a pedir como tarea. Pero esta tarea la van a presentar no para este parcial, porque tienen prácticos que desarrollar para la otra semana, pero esto lo van a presentar para el examen final. Van a hacer por su cuenta 5 ejercicios o 5 ejemplos de cada método. Y esto me lo van a presentar en su cuaderno. Vayan viendo, ¿sí? Porque luego vamos a ver integrales múltiples y es full integración, métodos que hay que recordar y todo eso. Entonces, esta actividad la vamos a recoger, vamos a mirar el calendario. Si todo volviera a la normalidad, tenemos el 11 de noviembre. Entonces vayan alistándolo para el 11 de noviembre esta actividad. En su cuaderno. Muy bien, ahora pasamos al... Voy a mostrarles las guías de avance para que apunten las fórmulas. Anotamos eso, ingeniero. No le escuché, Diego, ¿qué dijo? ¿Eso es tarea, disculpa? Sí, es tarea. Tercer parcial. ¿Esto entra para el tercero, ingeniero? ¿Todo integral? No, no.
Tema de integral curvilínea entra para el segundo parcial, pero después vienen las integrales múltiples. Es Ah, que ya. no los quiero recargar con tareas porque tienen prácticos que me van a presentar la otra semana. Ya. Esto de los métodos de integración, igual lo vamos a ver en integrales dobles o triples o múltiples. Entonces, para ello ya ustedes tienen que estar preparados para entrar, ¿no? Al tema. ¿Pero podría mostrar un rato, ingeniero, por favor? Sí, voy a volver enseguida. Entonces, como nuevo tema, integral curvilínea, lo que quiero que apunten es lo siguiente. Ponen como subtítulo integral de línea en campos escalares. La integral de una función o campo escalar se define de esta forma, f de x, y, z, sobre una curva R, con el parámetro t que está considerada desde A a B. Está limitado de A a B. Entonces la fórmula es esta de acá. ¿Ya? Copian su fórmula, que sería la función escalar en términos de la variable t por el módulo de la derivada de la curva diferencial de t. Copien esto, por favor. Les espero un minuto. Y luego vamos a pasar a la integral de línea en campos vectoriales. ¿Algo ver también esos dibujos de ahí o no? Bueno, si quiere puede hacer los dibujitos para entender qué significa campos escalares y cuál es la diferencia con el campo vectorial. Pasamos a la segunda diapositiva. Ponemos como subtítulo integrales de línea en campos vectoriales y vean cómo cambia la figura. Lo pone un ratingo al anterior, por eso. Ya lo está. Gracias.
Bien, con respecto a los prácticos, ¿ya ubicaron el libro? ¿Cuál es el libro de referencia? No, Anoche les pasé 2 recortes para que ustedes completen el práctico. ¿Cuál es el libro de referencia? Marilyn, ¿en qué libro tienen que buscar? Recién estaba leyendo eso hoy, le cuento, ingeniera. No tuve tiempo para revisarlo. Ya, léalo y dígame cuál es el libro de referencia. dice el libro Larson. Exacto. Ese es el libro que ustedes tienen que revisar y ver qué páginas, qué ejercicios tienen que resolver. Son 3 libros que pasé. Dennis DeSille, Stewart y Ron Larson. Entonces ustedes aplican el libro de Ron Larson. Esos ejercicios que dice ahí los tenemos que resolver, ¿no? Eso entra para el segundo parcial. Ah, ya. Este es el práctico que va a revisar el día viernes, ¿no? Con el que también pasé anteriormente, sí. Así que su fin de semana está repleto. Sí, nos vamos a dormir varios. Tenemos más tarea todavía. Ley del estudiante. Tiempos oscuros se acercan. Tiempos muy oscuros. Y el tercer parcial, no sé, creo que está muy cerca. ¿Qué fecha acaba? Entre finales de noviembre. Sí, básicamente un mes más, avance y listo, llegan los parciales finales. Es un mes más. Dios mío. Bien, señores, vamos a continuar. Ya tienen acá las 2 fórmulas que necesitamos. Hay 2 situaciones, integral de línea en campos escalares, integral de línea de campos vectoriales. ¿Listo? ¿Cómo voy a ir diferenciando? ¿Cuándo aplico la fórmula 1 o la fórmula 2? Dependiendo a la función, que en este caso puede ser una función escalar o una función vectorial. Si bien cuando decimos vectorial es porque se presenta como un vector. Si ustedes ven la nomenclatura en las integrales de línea de campo vectorial, la función aparece con una flechita para indicar que es una función vectorial. Ahora, si no necesariamente les aparece como una flecha, sino que también puede darles la función f de x, y sus componentes separadas por comas o en suma, pero con ijk. ¿Recuerdan eso, verdad? En cambio, cuando es una función escalar, no necesariamente les va a aparecer el ijk o separados por una coma sus componentes. Vamos a ver si entendieron. Pasamos a la primera parte, que sería el primer ejemplo. Ahí está, más falta. Bueno, en realidad sí, es el desarrollo ya. Después yo les paso esto para que copien. Ya, en realidad es el desarrollo de las fórmulas que ya lo tienen. Es decir, en vez de colocar el módulo, aquí lo pone la raíz cuadrada. Es una forma de lo mismo, ya, lo mismo, pero acá en vez del módulo pone lo que es el módulo, ¿no? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces, eso ya lo sabemos desarrollar. Prefiero que se queden con la primera fórmula que han anotado. Y vuelvo, vamos a los ejemplos. Bien. Lo primero que hay que saber es reconocer nuestra función. Si la función es de campo vectorial o es un campo escalar.
Por ejemplo, dice un alambre tiene la forma de la curva. Siempre nos van a dar una curva para ambas situaciones, ¿ya? Cuando T está comprendida de 0 a 2pi, hallar la masa sabiendo que la densidad lineal de cada punto viene definida por. Esta es nuestra función. Vayan viendo bien a detalle cómo viene la función acá. En el 2 dice hallar la masa total de 2 vueltas completas de un resorte de densidad ρ y que tiene forma de hélice circular. Tenemos acá lo que es la curva y nos están dando una función, ¿sí? Vean atentos cómo nos están dando la función. Y en la siguiente diapositiva también nos dice hallar el trabajo realizado por el campo de fuerza. Y vean cómo nos está dando la función sobre una partícula que se mueve a lo largo de una hélice definida por esta curva desde el punto tantos al punto tantos. T que va de 0 a 3pi. Ver la figura. Entonces queremos calcular la integral de línea sobre esta curva. Ahora vean la diferencia. Aquí me está dando este tipo de función, ¿sí? Y en el cuarto ejemplo, hallar el trabajo sobre un objeto que recorre la curva. Tenemos la curva y la función. Fíjense la función, cómo te da. ¿Cuál será una función vectorial y cuál será una función escalar? La 4 es vectorial. ¿Ya? Correcto, la 4 es vectorial porque aquí le está dando la función, como bien dice su nombre, en vectores. Primera componente, segunda componente, tercera componente. La tercera, Esa no es vectorial, es de campo, dijo, ¿no? escalar o Ah, vectorial. escalar es ese. ¿Por qué? Porque no lleva la flechita a la función. Vectorial. Ya, Por aparte de la IJK. flechita, IJK, ¿qué significa IJK? Que si usted le quita el IJK va a tener lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, es vectorial. IJK, lleva IJK. Vamos al ejemplo 2 y 1. ¿Qué tenemos en el 2 y qué tenemos en el 1? En el 1 es escalar, ¿Ya? ¿En la 2? vectorial, ¿Por qué? porque lleva IJK y también la rayita de vector. No, te estoy mostrando, esta es la función. Ah, ya, la función se tiene que ver, ¿no? Correcto, todos tienen una curva. La curva es IJK siempre, Ujú. en ambas. Pero la función Igual sería escalar. igual es escalar. Correcto, entonces ya hemos identificado, eso es lo primero que tienen que hacer, identificar si es escalar o vectorial. En la 1 y 2, escalar, y en la 3 y 4 son vectoriales. Copien el ejemplo 1.
bien, entonces aplicamos la primera fórmula. Sabemos que es una función escalar. Estamos en esta situación. ¿Qué es lo que necesito? Nos pide determinar la masa. Entonces vamos a poner M es igual. ¿Sí? Perdón, lo toqué por accidente. Muy bien. Copiamos entonces la fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos en la fórmula? Necesito, por un lado, voy a ir poniendo con colores para que se den cuenta y vean que no es difícil. Necesito primero la derivada de la curva. Esta es mi curva. ¿Ya? La curva les va a dar en forma de vector. IJK, que eso ustedes saben que lo pueden separar como vector a componentes. Entonces sería coseno de t, seno de t, t. Necesito derivar con respecto de t. Derivemos con respecto de t. ¿Qué nos quedaría? La derivada de coseno es menos seno de t. La derivada de seno es coseno de t. La derivada de t es 1. A esto me pide que le saque el módulo. Ya ustedes saben la definición del módulo. Eso quiere decir que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Más coseno de t al cuadrado más 1. Entonces acá todo número negativo elevado a un cuadrado siempre va a dar positivo. Acá sería coseno al cuadrado de t más 1. Bien, una vez que he desarrollado esto, ¿qué sabemos de esto? Por trigonometría. Sería 1, ¿no? 1. 1 más 1. 2, raíz de 2. Muy bien. ¿Listo? Ya tengo esta parte de acá. Ahora lo que me faltaría es buscar esta otra. La función de densidad en términos de t. ¿Qué significa eso? Que donde yo vea x voy a reemplazar por coseno, donde yo vea y voy a reemplazar por seno y donde veamos z vamos a reemplazar por t. Porque eso es lo que dice, pon la función escalar en términos de t. ¿Ya? Entonces eso significa que donde yo vea x voy a reemplazar por coseno de t mirando a mi función. Entonces sería coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t más 3 por t y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Una vez que tengo esto, recuerden que esto va a ser 1 más 3t al cuadrado. Ya tengo la función en términos de t. Copiamos. Y sé que a vale 0 y b vale 2pi. Entonces la integral va de 0 a 2pi. La función es 1 más 3t al cuadrado. El valor absoluto me ha salido la raíz de 2 diferencial de t. Todo queda en términos de t. Ahora, de acá para poder integrar, ustedes saben que todo numerito podríamos hacer distributiva, pero bueno, no tiene sentido. Sabemos que por propiedades puede salir adelante, no le afecta. Y procedemos a integrar lo que tenemos en el paréntesis azul. ¿Cuál es la integral? X más... Ah, no, t sería. T más 3 tercios. Sí, 3 cubo sobre 3. Y luego procedemos a evaluar. No se olviden la evaluación de 0 a 2pi. Entonces quedaría la raíz de 2, límite superior, 2pi. Esto con esto cancelaría. Más 2pi elevado al cubo. Luego reemplazamos el límite inferior que sería 0 en t. 0 al cubo que no tiene sentido, pero ya, bueno, para que ustedes se den cuenta
que es el proceso. Raíz de 2, 2 veces pi más 8 pi al cubo. Y todo esto en su calculadora les va a salir un numerito y eso sería la integral de línea para el ejemplo 1. Bien, copien. Les espero 5 minutos para este ejemplo y luego pasamos al ejemplo 2. Hoy pasamos hasta las 9 jóvenes para que ya en la tarde no pasemos, porque todas las clases para mí ahora son virtuales, así que no tengo que salir antes. Me quedo hasta las 9 con ustedes, ¿sí? Copien 5 minutos, luego pasamos al ejemplo 2. Salió 359,68 Inge.
Pasamos al ejemplo 2. Copien ejemplo 2. Bien, resolvemos el segundo ejemplo. Vemos nuevamente que es una función escalar. La fórmula, la integral, en este caso va desde 0 a 4pi. De 0 a 4pi. La función en términos de r por el módulo de la derivada de la curva. Bien, ¿quién es la derivada de la curva?
Deriven con respecto a t. Tenemos menos 2 seno de t, 2 coseno de t y 1. ¿Sí? Sí. Estamos derivando r. Sacamos su módulo. Raíz cuadrada menos 2 seno de t al cuadrado, 2 coseno de t más 1 al cuadrado. De acá nos va a quedar 4, voy a factorizar seno de t al cuadrado más coseno al cuadrado de t más 1. ¿Sí? ¿Me entienden? Y de acá esto se vuelve 1, entonces sería a raíz de 5 toda esta expresión. ¿Están de acuerdo? No sería 6. ¿Por qué? Ah, no sería 4 por 1 nomás eso, ¿no? Donde sacó 1. Correcto, sí. Aquí estamos factorizando porque sería 4 por seno al cuadrado más 4 por coseno al cuadrado. Estoy factorizando el 4 de tal modo que, ya sabemos por identidades trigonométricas, todo esto se hace 1. 1 por 4 más 1, 5. Raíz de 5 ya lo tenemos. Ahora vamos a la otra parte. Ponemos la función en términos de t, es decir, donde yo vea cómo esto se puede reescribir, es 2 coseno de t, 2 seno de t y t. Que esto en el fondo es x, y y z. Entonces, para poner la función en términos de t, tendríamos la densidad. En lugar de x, vamos a reemplazar por 2 coseno de t. Entonces, directamente acá me quedaría 1 medio por 2 coseno de t y todo esto elevamos al cuadrado. Más 1 medio, 2 seno de t y todo esto al cuadrado. Más 1 medio de t al cuadrado. ¿Qué nos queda aquí? 4 medios coseno al cuadrado de t. 4 medios seno al cuadrado de t. 1 medio t cuadrado. Bien, acá vemos que se puede simplificar, hay términos semejantes. Sí, el 4 medios. Sí, 4 medios. Entonces se puede simplificar, me va a quedar simplemente 2 por coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Y nos quedaría 2 más 1 medio de t cuadrado. Listo, con esto ya puedo reemplazar directamente. Y multiplicamos por la raíz de 5. Nuevamente muy parecido al anterior, el número puede salir adelante. Y entonces quedaría raíz de 5. Y procedemos a integrar esto directamente. La integral sería 2t más, integramos esto, nos quedaría t al cubo sobre 2 por 3, de 0 a 4pi. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Raíz de 5, término semejante, perdón, límite superior, menos el inferior. Nada más. Y aquí me quedaría más 4pi, todo esto al cubo sobre 6, menos. Y donde vean la t van a reemplazar por 0, que eso ya no tendría mucho sentido, porque vemos que todo se anularía. Listo, de todas maneras lo que nos ha quedado es lo siguiente. Raíz de 5, 8pi
más 64 sextos de pi al cubo. Ustedes pongan todo esto en su calculadora y les va a salir un numerito. Acá no necesitan convertir a radianes, porque aquí la pregunta a veces de los estudiantes. Se convierte. Disculpe, ingeniero. ¿De ¿Sí? dónde salió el 2,5? No es 2,5, es 2 por 3. Sí. Ah, bueno, perdón, ingeniero. Ahora sí. Parecía 5. 2 por 3. Muy bien. Entonces terminan de copiar y... ¿Ustedes cuándo dan su examen? Este fin de semana que viene. A Ustedes son de partir del día viernes comienza. sistemas, ¿verdad? Sí, 28. Bien. Entonces, todavía tenemos el viernes para avanzar un poco más sobre este tema. Entonces, su práctico ya tiene que estar hasta el día viernes de lo que les he pasado, ya tienen que estar preparados para entrar al examen. De esta parte faltaría ver algunos ejemplos más. Como no creo que nadie dé el 28 ya su examen, seguramente van a esperar el fin de semana. Lo de telecomunicación empieza este domingo, ingeniero. ¿Ustedes de telecomunicaciones, Diego? Sí, somos 3 o 4 apenas. Pero también van a dar los otros, lo que están pasando en el otro paralelo, ¿no? Con Matías. Esos son de telecomunicación. Sí, señor, tiene razón. Sí, pero de todos modos, esta semana, ¿ustedes tienen hasta cuándo? Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves. Es el grupo C. Matías está en el grupo C. Sí. Ya, está bien. Estudien estos ejercicios que les estoy pasando. Para los de Telecom, voy a tratar un poquito de adecuarles esta parte, más que todo, de integrales curvilíneas. Todavía yo puedo introducir las preguntas hasta el día domingo. Hoy es sábado, mañana más, sí. Entonces, supongo que usted va a dar su examen martes, quizá, o lunes. Pero de todos modos, son estas dos fórmulas que puede ser posible en un examen. He estado la ¿Perdón? escalar y la vectoriales sería, ¿no, ingeniero? Sí, correcto. Sí, Ahora está esas bien. dos son. Sí, está bien. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, terminan de copiar y se pueden retirar. En la tarde ya no pasamos clases jóvenes, quedamos aquí, continuamos la otra semana. ¿Está bien, ingeniera? Listo, Está bien, Cristian. Inge, gracias. Hasta luego. Hay que bloquear, hay que bloquear. Hay que ir al paro. Ya estamos aquí bloqueando ya. Buenísimo. Harta tarea como para ir al paro. No se Pero puede ir a no. bloquear Con su ahorita. cuadernito ahí bloqueando. No hay de otra. Saludos, ingeniero.